y dar un poco de información sobre en qué está el INVIMA en este momento en relación a todo lo que tiene que ver con los productos derivados del cannabis. Lo primero que hay que decir es que yo quiero dividir esta pequeña intervención en dos partes. Una parte que es normativa y una parte que es operativa. La parte normativa creo que es un prerequisito para el trabajo que tenemos que hacer. Y ese prerequisito era sobre lo que debíamos hablar, que el ministro dijo que yo iba a comentar un poco sobre el tema, y es, nosotros desde el año pasado, estoy hablando desde noviembre del año pasado, tenemos el borrador del proyecto de modificación del 2266, que incluye no solamente el retiro de la prohibición de comercializar productos derivados del cannabis, de la coca y de la amapola, sino que también incluye modificaciones importantes en relación al registro sanitario, renovaciones automáticas, por ejemplo. Creo que todos ustedes conocen el borrador. Ese decreto es un decreto del 2004. Viéndolo en perspectiva, el gobierno nacional debió haber notificado internacionalmente ese decreto, pero no se hizo. Entonces, cualquier modificación al decreto en este momento tiene que surtir la notificación internacional. Después de dar muchas vueltas sobre si notificábamos una parte del decreto, notificábamos todo el decreto, o tratábamos de buscar que no se notificara, decidimos como gobierno, y esto fue en comunicación bien estrecha con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Salud, por supuesto, que el decreto debe notificarse. Y no estoy hablando solamente de las modificaciones al decreto, sino del decreto original. Y eso es para evitar que exista cualquier inseguridad jurídica o cualquier riesgo para que este mismo decreto sea demandado. Eso fue una decisión del mes pasado, y nosotros esperamos que el decreto esté en notificación internacional la próxima semana. Estamos haciendo los ajustes finales para que la notificación se surta. Esa notificación tiene que tener 90 días, o sea, para que hagan sus cálculos, 90 días de notificación internacional, posterior a lo cual el gobierno no tiene ninguna obligación de incluir todos los comentarios que surtan de la notificación internacional, de la consulta internacional, pero sí debe contestarlos. Hablo de eso porque para el INVIMA es la agencia sanitaria del país, pero es el ente operativo e implementador de la normativa que expide el Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, nosotros como INVIMA no podemos registrar ningún producto que esté a base de esas tres plantas, porque el decreto básicamente no lo prohíbe. Entonces hablamos ahora de la parte de la parte operativa, la parte de qué significa para el INVIMA y qué significa para los vigilados una vez esté el decreto expedido, el registro de productos derivados del cannabis. Lo primero es que tiene que surtirse un proceso de inclusión dentro de las plantas medicinales, y ese proceso de inclusión no es un proceso ajeno a ustedes ni a nosotros, es un proceso que está muy bien establecido con unos requisitos muy claros en el decreto, y que viéndolo con cabeza fría al interior de la institución pensamos que no tiene ningún problema para el cannabis medicinal. Ustedes saben que requiere más de 4 décadas de uso, ustedes saben que requiere documentación específica, estudios etnobotánicos o etnofarmacológicos, pero nosotros no pensamos que esa inclusión al listado de plantas medicinales va a tener ningún problema. Ese es el primer paso. La sala especializada debe incluir esa planta dentro del listado de plantas medicinales, y como digo, ese paso va a ser sencillo. El siguiente paso, y es que es en respuesta a los comentarios que estaba haciendo Viviana sobre cómo la sala especializada hace su revisión y sus conceptos de los productos que llegan, claramente todos los interesados en registrar productos terminados con base en cannabis deben tener una documentación suficientemente robusta en relación a la seguridad y en relación a la eficacia. Entonces ahí tenemos la duda, ustedes preguntarán, ¿pero qué es robusto? Y el INVIMA dirá, tenemos que trabajar, y creo que este es uno de las invitaciones que yo creo que deben salir como resultado de este evento,
una mesa técnica con la sala especializada, para que específicamente ustedes y los comisionados de la sala puedan determinar hasta dónde debe llegar la solicitud de estudios robustos para el registro de estas plantas. Entonces esa invitación la dejo en la mesa. Desde nuestro lado como administración del INVIMA estamos totalmente comprometidos a que el proceso surta de la mejor manera. Eso puede empezar ya, no tenemos que esperar que haya un decreto y podemos ir preparando el terreno para que tengamos claridad en los dos lados. Luego de esto hay que hablar de la inspección, vigilancia y control. Ustedes saben que el primer medicamento a base de marihuana, el Sativex, que lo registramos, que le dimos aprobación de evaluación farmacológica hace un par de semanas, lo incluimos como un medicamento de control especial. Es decir, lo incluimos como un medicamento que debería ser monitorizado, vigilado por el Fondo Nacional de Estupefacientes. En eso, ustedes creo que deben saber que el Fondo Nacional de Estupefacientes tiene que ejercer sus funciones mediante los listados que determina el Ministerio de Salud y Protección Social mediante actos administrativos. Es decir, la resolución que determina qué medicamentos deben ser incluidos por el Fondo Nacional de Estupefacientes está en revisión y debe revisarse, y debemos tener un mecanismo mucho más expedito para que la actualización del listado de medicamentos de competencia del Fondo Nacional de Estupefacientes no tenga ningún problema. Pero un punto central es que ese medicamento Sativex tiene tetrahidrocannabinol. Ese medicamento Sativex, por más de que tiene unos estudios muy robustos en relación a comercialización y ha demostrado que el riesgo de generar dependencia es bastante bajo, sí es diferente en muchos productos que nosotros esperamos recibir en el INVIMA, que no tienen por qué tener control especial ni estar controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Ese espacio de definir exactamente cuáles son los criterios para que exista o no exista control del Fondo Nacional de Estupefacientes es un punto que está en discusión en este momento entre el INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección Social, porque sería realmente un despropósito que nosotros, después de hacer todo este trabajo de reglamentación, todo este trabajo de apertura del uso del cannabis para patologías y para uso medicinal, tengamos problemas de acceso, porque básicamente ponemos demasiadas barreras para que los pacientes puedan acceder a estos medicamentos. Entonces eso tiene que ver con la inspección, vigilancia y control. Creo que para resumir, el proceso normativo va bien, tiene que surtir unos tiempos que no dependen del gobierno nacional, y creo que es un tiempo que nos deja para preparación, para que de manera conjunta los interesados y el INVIMA puedan establecer claridad en relación a cuál es el proceso de registro de estos productos. En realidad, esto debe ser como el registro de cualquier otro producto fitoterapéutico. Es básicamente una planta, debe estar incluida dentro del listado de plantas medicinales, los requisitos son los mismos, pero yo sí creo que es importante que exista claridad sobre el tipo de documentación en relación a la seguridad y eficacia que exigiría el INVIMA, que exigiría la sala especializada, para no tener sorpresas posteriormente. Muchas gracias.